Todos los seres humanos gozamos de conciencia intelectiva. Todos los seres humanos somos seres pensantes. Eso nos excluye de ser verdaderamente tontos. Y aunque a veces uno quiera pasar por tonto o hacerse el tonto, no lo somos. Y hay cosas que uno claramente en su cabeza intuye, conoce, entiende y que uno no puede negarse a sí mismo. Una de esas es que todos en el fondo de nuestro corazón anhelamos amar y ser amados. Por eso, aunque una persona diga que es que a mí el amor no me importa, que yo en el amor no creo, todos deseamos amar y ser amados. Cuando una persona ha sido abandonada por su papá y dice es que yo no necesito papá, yo no necesité nunca papá, en el fondo está reconociendo que sí lo necesitó, que sí hizo falta. Lo que pasa es que cuando habla, habla con rabia, para que su ausencia no le haga daño. Hay cosas que se imponen a nuestra cabeza. Otra de esas es nuestro sentido de trascendencia. Aun cuando uno no crea en la vida eterna, aun cuando una persona no crea que existe la vida después de la muerte, en el fondo del corazón, lo anhela. Todos los seres humanos tenemos sed de eternidad. Todos, así sea el ateo más recalcitrante del mundo. Porque incluso hasta los ateos quieren perpetuarse en sus ideas, quieren perpetuarse en sus posturas, quieren que algún recuerdo de él quede sobre la tierra. Eso se llama sentido de trascendencia, que algo permanezca, que al morir nosotros no desaparezcamos simplemente como si nunca hubiéramos pisado la tierra. Todos los seres humanos somos seres que intuimos, aunque no siempre lo aceptemos, la existencia de una divinidad, la existencia de un Dios. Y aunque uno niegue la existencia de Dios, en el fondo del corazón, uno anhela que ese Dios exista. Por eso San Agustín, inteligente y filosóficamente decía, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en ti. Así como las aguas de los ríos no descansan hasta llegar al mar, nuestra alma no descansa hasta llegar a Dios, lo busque o lo niegue. Por eso les decía al principio que ninguno de nosotros, aunque a veces quiera pasar por tonto, ninguno de nosotros lo es. Y sencillamente la conciencia, la razón, se nos impone y hay cosas que uno no puede sencillamente negar. Por eso, cuando en algún momento nosotros despreciamos la existencia de Dios, terminamos dando culto a las criaturas. Y cuando negamos la importancia de la religión, que mucha gente odia esa palabra, terminamos teniendo una religión naturista, una religión propia. ¿De dónde proviene la palabra religión? La gente cree que religión es un conjunto de normas y preceptos. La palabra religión viene del latín religare, y religare significa relación. Toda relación es una religión, toda. Lo que pasa es que hay religión con Dios, religión con la naturaleza, religión con los seres humanos, religión con nosotros mismos. El culto a la naturaleza es una religión, porque eso es una relación. Pero fíjense que es tan cierto eso de que todos los seres humanos tenemos deseo de trascendencia y de eternidad y de que exista algo, que cuando una persona niega la existencia de Dios, como necesita afirmar algo en su vida, necesita tener algo en su vida que le dé sentido a todo, entonces termina rendiendo culto a las criaturas. Y allí, en el rendimiento del culto a las criaturas, es donde aparece la idolatría. La idolatría, como tantas veces se los he enseñado, no tiene que ver con imágenes de yeso, no tiene nada que ver con yeso. La idolatría es el desplazamiento de Dios en el corazón
para meter en el corazón cualquier otra cosa que no sea Dios. Cualquier cosa en la vida suya que esté ocupando el puesto de Dios es un idólatra, aunque no tenga imágenes de yeso. Por eso Jesús dice en el Evangelio que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y uno tiene simplemente que revisar en el corazón que tiene para darse cuenta si es un idólatra o no. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, de la primera lectura de hoy, empieza diciendo esto: no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Pero, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es un libro. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio no es un resumen de cosas. El Evangelio no es una lección que se aprende. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesús. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo de Jesús. Él es fuerza de Dios. Y Pablo ha comprendido muy bien que su máxima o mejor relación, su mejor religión, es la que él tiene con Jesús. El día que Pablo encontró su relación con Jesús, le dio sentido a todo. Y fíjense que Pablo, antes de conocer a Cristo, ya tenía una religión, porque Pablo tenía una religión con el judaísmo, con la ley de Moisés. La relación de Pablo, antes de conocer a Jesús, era con Moisés. Ahora deja de ser con Moisés para ser con Jesús. Y Pablo dice, o hace entender que Moisés no le da ni por los talones a Cristo. Y por eso Pablo fue capaz de renunciar al judaísmo, renunció a Moisés para adherir a Cristo. Eso es cuando uno es capaz de entender que hay cosas que uno en el corazón tiene amores, pero hay un día en que uno encuentra algo superior, que uno dice, no, de lo que yo estaba enamorado, esto no vale tanto. Lo que acabo de encontrar, esto sí es lo auténtico. Y Pablo por eso dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de Cristo, que es fuerza de salvación para todo el que cree. Pablo lo que nos está diciendo es que la única salvación posible es en Cristo y no en la naturaleza. Cuando hablo de la naturaleza me refiero a los mares, a los ríos, los árboles, los planetas, el cosmos, el viento, todas esas cosas a las cuales la gente hoy le rinde culto. La gente hoy rinde culto a la tierra. La gente de hoy no quiere rendir culto a Dios. Entonces su religión es una religión natural. ¿Qué es una religión natural? Que como los antiguos pobladores de América y de muchos otros pueblos, le siguen rindiendo culto a los planetas y a las fuerzas de la naturaleza. Y a eso le rezan. Hay gente que le reza al viento, hay gente que le reza a la tierra y por eso se abraza a los árboles, porque tienen una religión. No es que sean ateos, sí tienen una religión. Su religión es la naturaleza. Y Pablo va a decir en esta carta a los romanos, dice, porque todo aquello que puede conocerse de Dios, Dios mismo se lo ha manifestado. Miren, Dios es visible, Dios se deja conocer. Pero ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo en algo que creo que todavía sigue pasando todavía, es que voy a hacer un paréntesis aquí para poder hacer la analogía y lo podamos entender. Un día cuando Jesús iba pasando, Juan Bautista estaba con sus discípulos. Y entonces Juan Bautista al ver a Jesús lo señaló con el dedo y dijo, miren, ese que va allí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben dónde está el problema? Que la gente se quedó viendo el dedo de Juan y no veía a dónde apuntaba.
Así pasa con la naturaleza. La naturaleza apunta a Dios, pero la gente se quedó mirando la naturaleza, no a Dios. Y por eso Pablo dice, lo que de Dios puede conocerse, Dios mismo lo manifestó. Lo invisible de Dios se puede percibir por la inteligencia. Esto que está aquí, de lo cual presumimos a veces de ser tan inteligentes, Pablo dice, todo lo que es invisible de Dios se conoce por medio de la inteligencia. Por eso el que lo niega no es que sea tonto, se las quiere tirar de tonto para negar lo que no le conviene. Dice entonces, lo invisible de Dios se percibe por la inteligencia a partir de la creación de las obras del mundo. La perfección, la belleza de la naturaleza nos hace a nosotros entender, oye, esto tiene que tener un creador. El día que nosotros vemos ciertas estructuras, cuando uno visita ciertas ciudades, hay estructuras y edificaciones que son muy llamativas. Y entonces siempre el guía dice, y este puente fue construido en el siglo XII por fulano de tal, y este edificio el arquitecto fue fulano de tal, y esta obra, como cuando uno va a Barcelona, es una obra de Gaudí, la iglesia de la Sagrada Familia. Y uno dice, qué inteligente Gaudí haber craneado una obra tan perfecta. Pero cuando nosotros vemos la perfección de los seres humanos, cuando vemos la perfección del cuerpo humano, cuando vemos que todo está bien puesto, uno dice, no, esto es un accidente. Esto pasó porque sí. Nos admiramos de que haya alguien que sea capaz de crear una obra majestuosa, arquitectónica, pero frente a la grandeza y la belleza del universo, decimos, no, eso es un accidente, eso pasó accidentalmente. No somos capaces, por la inteligencia, de descubrir lo invisible de Dios a través de la naturaleza, a través de las cosas visibles, que es lo que el apóstol San Pablo dice. Y entonces, por eso, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal manera que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, es que ese es otro problemita y otro temita. Cuando uno alardea de sabio, cuando uno presume, oh, es que a mí no me echa carreta nadie, es que a mí nadie me echa cuento, es que yo soy una persona muy estudiada, yo soy una persona muy recorrida, yo he viajado el mundo, yo conozco las culturas, a mí nadie me viene a echar cuento de no sé qué, que por aquí, que por allá. Eso es alardear. Y dice Pablo, alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Y por eso hoy hay gente que sigue rindiendo culto a las aves, a los animales, a los astros. Y presumimos ser inteligentes. Dice Pablo, pura presunción. Pero resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal. Por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador. Porque nosotros no tenemos ningún reparo. Hay mucha gente que no tiene ningún reparo de terminar adorando un ave o un cuadrúpedo. Y por eso hay gente que le rinde culto a los elefantes y le rinde culto a las ratas y le rinde culto a las reses, porque todos son divinidades. Eso llama Pablo haber caído en la necedad, alardeando de inteligentes. Por eso es que les dije al principio que es necesario siempre
reconocer de que en nuestra cabeza algo nos dice que algo debe existir y que uno no puede empecinarse neciamente a decir, no, es que no, eso no existe nada, Dios no existe, porque en el corazón hay un anhelo de trascendencia, en el corazón hay un anhelo de divinidad, todos en el corazón deseamos que algo exista, pero cuando uno lo niega, dice, pues entonces me va a tocar rendirle culto al elefante, me va a tocar rendirle culto a esta otra persona y me va a tocar arrodillarme delante de él. Por eso la gente ya no llama Dios a Dios, sino que llama Dios a los hombres. Y por eso ya hoy hay diosas la tierra. Diosas de la belleza, la diosa del cuerpo, la diosa de la inteligencia, el dios de no sé qué cosa. Porque es imposible vivir sin Dios. Y por mucho que uno lo niegue, la inteligencia uno se lo impone y le dice a uno, no seas necio. Aunque tú lo niegues, algo existe. Abre el corazón al misterio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.